Bienvenido a El Faro del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este podcast donde compartiré contigo historias apasionantes sobre grandes cuestiones y enigmas que intrigan o preocupan a la sociedad. Exploraremos nuestra historia pasada, pero también los desafíos a los que nos enfrentamos en el presente. Te invito a acompañarme en esta aventura de reflexión y conocimiento. La sociedad actual y sobre todo la opinión pública parecen estar cada vez más condicionadas por factores que no entiende o que simplemente no llega a percibir. En este contexto se están produciendo ciertos fenómenos que poco a poco van filtrándose en ella, ya sea para controlarla, para influirla o simplemente para satisfacer determinados intereses. Uno de esos fenómenos es el conocido como la cultura de la cancelación. Este concepto se refiere a una tendencia social que ha cobrado relevancia significativa en los últimos años y que se ha potenciado de forma importante gracias a Internet y a ciertos medios de comunicación. La cultura de la cancelación describe el acto de retirar apoyo, pública y colectivamente, a individuos, organizaciones o incluso a tradiciones culturales que son percibidas como ofensivas, incómodas o problemáticas. La manifestación más clara de la cultura de la cancelación ocurre a través de las plataformas de redes sociales, donde las comunidades se reúnen para expresar su descontento y en consecuencia presionar a terceros para que asuman responsabilidades o se enfrenten a repercusiones por sus acciones, declaraciones o por su inacción. Esto puede parecer algo que surge de la buena intención, una especie de reacción de protección ante los abusos que se producen. Sin embargo, ¿podría entenderse la cultura de la cancelación como una nueva forma de censura para favorecer intereses no tan bien intencionados? Históricamente, la censura no ha sido un fenómeno nuevo. Es cierto que ha existido siempre en la sociedad moderna como una forma de mantener el comportamiento de las masas dentro de unos márgenes tolerables según los valores de la sociedad, o al menos eso parece aparentemente. Sin embargo, la cultura de la cancelación presenta características distintas debido a su carácter colectivo y a su rápida difusión en el mundo digital. Este proceso de anular la voz o de retirar el apoyo no solo afecta a la reputación de la persona o de la entidad en cuestión, sino que también genera un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y de la responsabilidad social. La llegada de plataformas como Twitter o Facebook ha ampliado el alcance de esto, permitiendo que las opiniones se compartan rápidamente y que las reacciones sean inmediatas. A lo largo de los años hemos sido testigos de numerosos casos que han mostrado el poder de la cultura de la cancelación en acción. Desde figuras públicas hasta empresas, muchos se han enfrentado al escrutinio de las redes o de determinados medios de comunicación por sus posicionamientos en una cuestión concreta, debido a comentarios o valoraciones que son difundidos y que a menudo son sesgados y malintencionados. Estos incidentes no solo han provocado debates acerca de su práctica misma, sino que están forzando a una reflexión profunda sobre las normas sociales actuales y la responsabilidad de los individuos en el espacio público. En este contexto, la cultura de la cancelación se ha convertido en un tema fundamental de conversación social. Lo malo de esto es que alimenta una polarización que afecta a cómo interactuamos o nos comunicamos con los demás. No hay más que salir a la calle y observar lo fácil que resulta ser etiquetado en un determinado grupo social sin pretenderlo, tan solo compartiendo un modo de pensar o de valorar de forma personal una situación o una visión de la realidad. El resultado de esto es que, si no te dejas llevar por la corriente imperante en ese momento, eres arrastrado
por una luz de juicios morales, etiquetado o incluso apartado del grupo. La cultura de la cancelación es un fenómeno contemporáneo que crece día a día en relevancia, y no parece que la población sea consciente de ello. Opera mediante una serie de mecanismos complejos que involucran plataformas digitales y tácticas específicas utilizadas por los usuarios para influir en la opinión pública y para utilizarla contra quienes deben ser cancelados. Las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram son perfectas incubadoras donde se desencadenan estas campañas de cancelación. En estas plataformas las opiniones pueden viralizarse de forma instantánea, lo que permite una difusión masiva y un impacto significativo en la percepción de las personas o de los grupos involucrados. Una de las tácticas más comúnmente empleadas es el uso de hashtags para agrupar y visibilizar el descontento, actuando como una especie de señal de alerta para movilizar a la comunidad aliada en línea y que con ello se tome acción sobre la persona en cuestión. Hemos visto casos de todo tipo en los últimos años y a nivel global. Resulta inquietante el poder y las posibles consecuencias que esto puede tener en la sociedad. Es cierto que este comportamiento también podría fomentar un sentido de urgencia y de solidaridad en torno a una causa específica. Sin embargo, toda movilización en este sentido, incluso la que se apoya en una buena y honorable razón, puede llevar a la desproporción en las reacciones, donde las críticas se conviertan en ataques personales o en amenazas, y lleguen con ello a distorsionar la naturaleza del problema que la originó. Las opiniones polarizadas y sectarias pueden adoptar la cultura de la cancelación para desarrollarse en un caldo de cultivo con una audiencia que coincida con sus creencias, y ahí se encierran en un entorno con ausencia de autocrítica y se van retroalimentando. Se trata de un escenario perfecto para la radicalización de ideas y de comportamientos, donde las voces disidentes son silenciadas o ignoradas, algo que ya se ha vivido en otras ocasiones a lo largo de la historia. La cultura de la cancelación a menudo se caracteriza por la creación de narrativas simplistas que pueden desmarcar de forma injusta a quienes no las compran, dejando poco espacio para el diálogo o la reflexión crítica. Estos mecanismos, aunque puedan presentarse con el propósito de proteger la justicia social, plantean dudas sobre el respeto de la libertad de expresión y el derecho de una crítica constructiva. Estamos viendo cómo esta tendencia se extiende por diversos países occidentales, poniendo en riesgo la convivencia, mientras que quienes promueven esto acusan a los demás de ser los verdaderos enemigos de la libertad y los instigadores de oscuros intereses. La cultura de la cancelación no tiene realmente un color político en sí misma, simplemente parece ser el resultado de un deterioro de los valores morales y de los principios básicos de convivencia en cualquier sociedad civilizada y verdaderamente democrática. Sin duda, la cultura de la cancelación está generando un intenso debate sobre su impacto en la libertad de expresión. Este fenómeno, en el que individuos u organizaciones intentan aislar o silenciar a aquellos que consideran ofensivos, problemáticos o simplemente peligrosos para su relato, plantea importantes interrogantes sobre los límites del discurso político y del derecho a expresar opiniones, incluso aquellas que pueden ser controvertidas. Mientras que los políticos o incluso los medios de comunicación que practican la cultura de la cancelación argumentan de forma sutil que su aplicación forma parte de una responsabilidad social y un modo de proteger al pueblo de quienes supuestamente quieren perjudicarlo, quienes corren el riesgo de ser cancelados sostienen por otra parte que ese abuso de poder puede llevar a las personas a una autocensura por su temor generalizado a expresarse en libertad. Pero este problema no se limita exclusivamente al ámbito político o de comunicación. Un aspecto crucial de que esta tendencia esté cogiendo cada vez más fuerza es la reacción de la sociedad ante las valoraciones
o las formas de ver las cosas de cualquier persona. La rápida difusión de opiniones en las redes sociales ha creado un espacio donde las críticas pueden volverse virales, a menudo sin un examen exhaustivo del contexto o de las intenciones detrás de las palabras pronunciadas. Personajes públicos, desde artistas hasta académicos, han sufrido las consecuencias de comentarios que hicieron en el pasado y que en otras épocas podrían haber generado un debate sin trascendencia alguna, o al menos mucho menos drástico que ahora. A medida que estas dinámicas continúan funcionando, queda claro que el derecho a opinar, especialmente en cuestiones que generan controversia, se ve afectado. La posibilidad de sufrir represalias por ello ha llevado a que muchos opten por permanecer en silencio en lugar de arriesgarse a ser cancelados, mientras que otros no dudan en enfrentarse abiertamente contra ese movimiento censurador que pretende eliminar cualquier opinión disidente a la establecida por el poder. Este fenómeno plantea un dilema difícil de resolver en la sociedad actual. Por un lado se argumenta una supuesta protección de los individuos de opiniones que pueden ser consideradas perjudiciales para la convivencia democrática, pero por el otro se coarta la libertad de expresión y de opinión. Pero demos un margen de confianza a la cultura de la cancelación. Puede también ser considerada como un avance social significativo en ciertos contextos, ya que este fenómeno ha surgido en respuesta de algunos comportamientos y actitudes que, utilizando la libertad de expresión, han promovido o justificado de alguna forma la discriminación y la desigualdad. Al llamar la atención sobre estas situaciones, la cultura de la cancelación ha permitido visibilizar problemáticas que antes podían pasar más o menos desapercibidas o ser minimizadas. Con esto ha habido una contribución indudable al empoderamiento de comunidades que han estado históricamente marginadas. Estas comunidades pueden ahora expresar sus demandas y reclamar sus derechos. El viralizar estas críticas en redes sociales ha proporcionado una oportunidad de reivindicación a las voces que tradicionalmente han sido ignoradas, permitiendo así que esas preocupaciones sociales que afectan a minorías se conviertan en temas de conversación pública. También se ha contribuido a promover una mayor responsabilidad social, al exponer comportamientos que son inaceptables y que perpetúan el racismo, la misoginia o la homofobia, y se genera un ambiente donde las personas y organizaciones son llamadas a la reflexión sobre sus acciones y a modificar comportamientos incorrectos. Eso está bien. En definitiva, desde un punto de vista positivo, esta presión social ha contribuido sin duda a crear un espacio de respeto mutuo y de mayor equidad, algo fundamental para lograr una convivencia más armónica en la sociedad. Entonces se podría pensar que la cultura de la cancelación actúa como un catalizador para el cambio social. Persigue la intención de crear conciencia sobre el impacto de nuestras acciones y palabras, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso, y además impulsando diálogos necesarios que de otro modo no podrían tener lugar. Sin embargo, la duda surge cuando se justifica con ello que otras opiniones y derechos de los ciudadanos puedan sufrir el riesgo de ser canceladas, al ser entendidas como una crítica incómoda y no tanto como peligrosa o dañina para la sociedad. Es por eso que quienes sostienen que la cultura de la cancelación representa un nuevo tipo de censura, argumenten que las campañas de cancelación solo busquen restringir el diálogo público y silenciar voces que no se consideren alineadas con las opiniones de quienes las practican. Con esto se está creando un ambiente tóxico entre individuos que, temerosos de represalias, pueden optar por no expresar sus pensamientos o creencias, limitando así la diversidad de perspectivas en el ámbito social. Como resultado, el debate se convierte en un terreno peligroso donde el miedo a la cancelación puede llevar a la autocensura. Esto alimenta una atmósfera hostil, donde la capacidad de disentir se convierte en un riesgo y la apertura al diálogo se ve comprometida. En los últimos tiempos estamos viendo constantemente ejemplos de esta situación, donde no puedes decir algo abiertamente contrario
a la verdad imperante sin que recibas con ello respuestas que a veces son desproporcionadas y que incluso pueden llegar a causarte un perjuicio personal. Una sociedad democrática y madura debería entender que un entorno donde ciertas opiniones son prohibidas por cuestiones meramente políticas o ideológicas puede limitar su capacidad crítica y frenar su desarrollo. La falta de un espacio seguro para expresar ideas que se entienden como controvertidas puede llevar a un empobrecimiento del debate democrático, donde la pluralidad y la razón se vean relegadas a un segundo plano en favor de la conformidad del poder. Tal vez debería responderse a esto con un debate y una reflexión abierta entre diferentes posicionamientos ideológicos que abordaran con honestidad las implicaciones que tiene esta situación que entre todos hemos contribuido a crear. Es necesario recuperar un equilibrio entre la responsabilidad social y la libertad de opinión. Tal vez las plataformas que tanto han amplificado voces extremas podrían ahora dar pasos a espacios donde el diálogo constructivo sea más valorado y promovido. Es importante que la sociedad se involucre de manera activa y crítica en estos debates. Quiero pensar que a todos nos interesa mantener el diálogo abierto, el entendimiento mutuo y el respeto por la diversidad de puntos de vista. Solo a través de un equilibrio cuidadoso entre estos valores es posible un modelo social que verdaderamente sea inclusivo para todos. Nada más. Aquí acabó el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te espero en el siguiente. No te olvides de darle al like si te ha gustado y de suscribirte si te interesa seguir estos temas en El Faro del Icon. Hasta pronto.